ser como niños ante esa palabra, ¿no? Vieron que los niños absorben todo y quieren preguntar y quieren saber. Vieron que los niños quieren estar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, tener esa actitud con la palabra de Dios, de querer saber más y de querer comprender más. Y Dios nos va a mostrar. Cuando creemos que ya sabemos todo y conocemos todo, es cuando dejamos de aprender. Sí, uno de los graves enemigos que tiene el aprender y conocer la palabra de Dios es pensar que ya sabemos todo. Y ahí ya Dios no puede seguir trabajando en cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros queremos saber más, aún de aquellos temas o versículos o pasajes bíblicos que los hemos leído montones de veces, pero queremos saber más, Dios nos sigue revelando por medio de su Espíritu. Y ese es ser humilde ante la voluntad de Dios, ante la palabra de Dios. Es querer saber más. Vivimos en tiempos donde las aflicciones y las demandas en este mundo son innumerables, situaciones que no hace falta enumerarlas, pero todos sabemos lo que sucede en el mundo. Las aflicciones que abaten a la gente son las más variadas, tan variadas como individuos hay en el mundo. Porque una situación que me afecta a mí, la misma situación a otra persona la puede afectar de otra manera. O sea que aflicciones y situaciones hay tantas como personas en el mundo. Así también esas situaciones, está bien, déjalo. Esas situaciones que afectan a las personas producen en las personas distintos efectos. Producen en algunos estados depresivos, en angustia, temores, ¿sí? Y a veces son situaciones que vienen a tu vida y no las percibís hasta que se manifiestan. Angustia, temores, aflicción, estados de ánimo que nos llevan a paralizarnos. La palabra de Dios. Vení. Ahí está. La palabra de Dios, Él quiere estar acá adelante. Vamos a tener que darle el micrófono y que un día nos comparta la palabra de Dios. Creo que va a tener grandes cosas para decirnos, Tiene espíritu de predicador. La palabra de Dios no ignora estas cosas que están en el mundo, ¿sí? No es que la palabra de Dios no menciona las situaciones. De hecho, nos presenta ejemplos de hombres y mujeres que vivieron situaciones. Y también nos presenta los resultados que estas personas tuvieron cuando se dejaron arrastrar por las circunstancias del mundo o cuando se pararon firmes en la voluntad de Dios. Hay un versículo que el Señor Jesucristo nos muestra acerca de estas cosas, lo resume en 2 renglones. Ese poder del Señor de traer una palabra viva con pocas palabras. Nosotros a veces tenemos que hablar mucho para expresar poco. El Señor expresaba poco y decía mucho. Esa es la diferencia con nosotros a veces. En Juan 16:33, el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Cuántas veces nos habla Jesús? Por medio de su palabra, por medio del Espíritu. Es para que tengamos paz si lo escuchamos. Es para que tengamos paz en el corazón. En el mundo, dice, acá viene lo que hablábamos hoy, las aflicciones que hay en el mundo y las situaciones que se presentan en la vida de cada persona. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y esta es la parte que nos toca a nosotros. Confiar. Yo he vencido al mundo. O sea que Jesús nos está poniendo en un lugar superador a las aflicciones de este mundo, si confiamos. Y no es que no van a venir, es que vamos a tener la fortaleza, el aliento, el ánimo
las herramientas espirituales para sobrellevarlas y poder seguir una vida conforme a la voluntad de Dios. Las aflicciones en el mundo están, pero en Cristo Jesús, únicamente en Cristo Jesús, podemos encontrar la paz que se necesita para vivir confiados. Por eso es tan importante conocer a Cristo, conocer a Jesús, aprender de Él. Cuando el hombre pecó, hoy hablábamos algo de eso, ¿no? Trajo consecuencias a toda la humanidad y a toda la creación. El pecado original, el pecado de Adán, no solamente trajo consecuencias al hombre, sino que afectó toda la creación de Dios. Todo tipo de males comenzaron a manifestarse, a evidenciarse, principalmente en el corazón de los hombres. Dice la palabra que el mal en el corazón de los hombres era de continuo, iba creciendo. Ese corazón se iba contaminando muy rápidamente como consecuencia del mal. En ese mismo momento, cuando el hombre peca, Dios ahí mismo decidió consolar al corazón del hombre, haciendo la promesa de la venida de un Salvador. Iba a venir alguien que iba a solucionar el problema que el hombre mismo había traído. Iba a venir alguien a solucionar ese problema, nada más y nada menos Jesús. El pueblo de Israel fue la nación escogida. Del pueblo de Israel vemos en la palabra de Dios que fue la nación escogida, del cual iban a ser esa persona que iba a solucionar el problema que el mismo hombre había traído. Y ahí encontramos en la palabra de Dios registros donde Dios revela a su pueblo acerca de esta verdad, para que no se desvíen, para que no se pierdan en el camino. Y encontramos, por ejemplo, en Isaías 40, en el capítulo 40, versículos 1 y 2, una declaración que hace justamente Isaías, pero por revelación de Dios. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Acá hablándole al pueblo, a ese pueblo escogido, le estaba diciendo: consolaos, consolaos. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos los pecados. O sea que, y si bien esto era una profecía, Jesús todavía no había venido, no había comenzado su ministerio, no había sido sacrificado ni había sido levantado de los muertos. Dios le estaba diciendo a su pueblo, le estaba dando consuelo, recordándoles que sus pecados iban a ser perdonados, que iba a haber alguien que iba a redimirlos de la condición en que se encontraban. Esta palabra consolación en la palabra de Dios, a veces tenemos que darle el sentido bíblico a las palabras para comprender lo que nos quiere decir. En el mundo por ahí la palabra consolación tiene una connotación, pero bíblicamente hablando podemos decir que consolación es dar ánimo. Dar ánimo. También quiere decir confortar. Confortar un corazón, confortar el corazón de una persona que está abatida, que se encuentra en alguna situación. Significa alentar. ¿Alentar a qué? A un esfuerzo más digno. Alentarnos, la palabra de Dios nos alienta a que nos esforcemos, a que pongamos la mirada en las cosas eternas. También quiere decir aliviar o aplacar. Todo eso son sinónimos de esta palabra consolación. Esta consolación de la cual Dios les habla al pueblo de Israel vivía en el corazón de muchas personas, pero hay un hombre en particular que tenía este consuelo, este aliento. Su esperanza estaba puesta en la promesa de ese Salvador que vendría a redimir la humanidad.
Fíjense en Lucas, en el capítulo 2, versículo 25, y hay un señor llamado Simeón, ¿sí? Y acá en este registro vamos a ver cómo este aliento le permitía a este hombre levantarse cada mañana y, a pesar de que todavía no había llegado, disfrutar de esa realidad. Disfrutar de que esa promesa de Dios, hecha por Dios, se iba a cumplir. Y dice acá en Lucas 2:25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, fíjense, no era uno cualquiera, era una persona justa, que amaba a Dios, que respetuoso de las cosas de Dios, que tenía una relación con Dios personal. Esa palabra piedad quiere decir una vital y estrecha relación con Dios. Entonces, esta persona que tenía estas características esperaba la consolación de Israel. ¿Qué consolación? Aquello que había sido dicho por Dios en el principio. Y dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él y estaba revelándole y mostrándole y alentándolo y consolándolo, esperando aquella promesa que iba a ser cumplida. Dios no es ajeno a las aflicciones que abaten a la humanidad. Muy por el contrario, Él es un Dios presente. Y no es que Él promueva esas aflicciones. Esas aflicciones, las que podemos pasar cualquiera de nosotros, son como consecuencias de aquel problema que se generó cuando el hombre desobedeció. ¿Sí? No obstante, Dios tomó cuidado de cada una de las aflicciones que abaten a las personas. Él nos consuela amorosamente para que nos mantengamos firmes. Él nos alienta. Él alienta nuestro corazón, nuestra vida. Él tiene palabras de poder para cada uno de nosotros, para cada circunstancia. Dice en 2 Corintios 1:3, un versículo que habla acerca de esta característica de Dios. Dios tiene muchas características, ¿sí? Es un Dios sanador, es un Dios creador, es un Dios todopoderoso, pero también es un Dios de toda consolación. Es un Dios que tiene la consolación para tu vida, el aliento para tu vida, la palabra que vos necesitas para la aflicción que viene a tu vida. ¿Cuál es el problema que hoy estás viviendo? Dios tiene una palabra de aliento, una palabra de guía. Muchas veces estamos perdidos, no sabiendo qué hacer, no teniendo respuestas. Dios tiene las respuestas. El tema es que nosotros tengamos este corazón que tenía este hombre, de tener una estrecha y vital relación con Dios, por medio de creer su palabra, por medio de alinearnos a su voluntad. Dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. O sea que no hay circunstancia en la cual Dios no tenga una salida para tu vida. No hay circunstancia en la cual Dios no haya tomado cuidado en su palabra para traerte una palabra de aliento, una palabra de guía, una palabra que te lleve a un lugar más digno, más elevado. Dios utiliza, podríamos decir, distintos medios o se ha valido de distintas herramientas, por así decirlo, permítanme la palabra, para que nosotros tengamos consolación, para que ante una situación que no sabemos para dónde ir, tengamos una herramienta que nos permita sobrellevar la situación y ponernos en un lugar diferente. Y a partir de allí, mantenernos creyendo. Dice el Señor Jesucristo, al que cree todo le es posible. El tema es ¿qué creemos? ¿Qué estamos creyendo? Ese es el punto. Vamos a ver, por ejemplo, unos registros en Salmos que habla, este hombre que habla acerca de su dependencia de Dios en cuanto a las aflicciones que estaba viviendo. Vamos a ver en el Salmo 119, 49 y 50, cómo este hombre se refugiaba en la palabra de Dios.
el rey David, nada más y nada menos, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Si estás pasando por una aflicción en tu vida, anda a la palabra de Dios, que tiene el consuelo para tu vida, tiene ese aliento, porque tu dicho me ha vivificado. Este hombre reconocía que en esa palabra le encontraba la vida ante cada circunstancia, encontraba cómo salir, cómo seguir viviendo, cómo seguir disfrutando de todo lo que Dios tenía para él. En el Salmo 119, en el 107 ahora, dice acá: afligido estoy en gran manera. ¿Quién se puede identificar en algunas oportunidades, tal vez con esta situación? Aflicciones. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. O sea que este hombre sabía que la respuesta para sus aflicciones estaban en la palabra de Dios. ¿A dónde acudimos cuando vienen aflicciones a nuestra vida? Si vamos a la palabra de Dios, estamos acudiendo al lugar correcto. Otro salmo que también nos habla de esta situación que estaba viviendo esta persona, en el Salmo 119, vamos a leer el 153 y 154. Mira mi aflicción. Dios, mírame por dónde ando, dónde está mi corazón hoy, cuán afligido estoy. Cosas que nos pasan a todos los seres humanos. El tema es encontrar en Dios el consuelo, el aliento. Para eso tenemos que tener su palabra en nuestro corazón, ir a su palabra. Mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Vemos que este hombre reconocía que en la palabra de Dios estaba el consuelo, la guía, el aliento para cada situación de su vida. Y si ustedes ven la vida de David, tuvo bastantes aflicciones. Fue perseguido, lo quisieron matar, tuvo adversidades, pero terribles para esa época. Sin embargo, él acudía a Dios, acudía a quien tiene las respuestas para cada aflicción. Tiene el consuelo, el aliento, la exhortación para un esfuerzo más digno. Un versículo que estuvimos viendo en las otras presentaciones, los otros domingos, en Romanos 15:4, nos habla a nosotros ahora, a la iglesia, dice el apóstol Pablo, por revelación, hablándole a los creyentes: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta palabra consolación, como les dije, tiene que ver con el aliento, con esa palabra que necesitamos nosotros para poder seguir ante cada circunstancia. La palabra creída vivifica. Cuando la palabra es creída, te trae vida. Cuando no la crees, obviamente no funciona. También Javier nos enseñaba acerca del registro de Tesalonicenses, ¿no? 2:13 creo que es, que dice que la palabra actúa en aquellos que la creen. Lógico, cuando no la crees, la palabra no tiene poder. Pero cuando la crees, Dios hace que su palabra produzca. La palabra creída y vivifica y trae esperanza en el corazón afligido. Lo primero que necesitas cuando hay un corazón afligido es tener una mirada diferente. Cuando vos empezás a mirar diferente al problema que tenés, cuando tenés una mirada conforme a la voluntad de Dios y empezás a relacionarte con esa mirada, el poder de Dios se manifiesta trayendo liberación. Pero cuando nos quedamos enfrascados en el problema y pensamos en el problema y nos enredamos allí, estamos anulando el poder de Dios en nuestra vida. Jesucristo vino también como la consolación de Dios para toda la humanidad. La humanidad estaba perdida en delitos y pecados, y Jesucristo vino a traer una nueva realidad, una nueva esperanza, a traer vida.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué consolación para nuestros corazones ante cada circunstancia. El mismo Jesucristo declaró en Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué situación hay que te angustie hoy en día? Buscalo a Cristo, busca de su sabiduría, busca al Señor en tu vida. Pedile al Señor que sane tu corazón. Y vas a recibir consolación, vas a recibir aliento, vas a recibir esa palabra que te va a llevar a un lugar diferente. También en 2 Corintios 1:5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Esto de que abundan las aflicciones de Cristo es que nosotros esas aflicciones que Él pasó, ese sacrificio que Él logró, lo creemos. Creemos lo que Él logró, creemos en su sacrificio redentor, que Él vino a este mundo para librarnos del pecado, para borrar el pecado que pesaba sobre nosotros. Eso es que abunden las aflicciones de Cristo. Todo lo que Él pasó fueron para que yo reciba bendición, para que yo sea librado de toda condenación, de toda culpa. Eso es que abunden las aflicciones de Cristo en nosotros, reconocerlas, creer en su obra redentora. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cuando creemos eso, somos consolados, somos alentados, somos puestos en un lugar diferente. No porque Dios ya no nos vea en ese lugar diferente, es que nosotros tenemos que vernos en un lugar diferente. Dios ya nos ve en un lugar de bendición. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios quiere lo mejor para nosotros. El tema es que nosotros nos veamos en ese lugar, que es la gran batalla con el diablo, con el adversario, que Él quiere que vos desdibujes tu figura, tu imagen en Cristo, para poder manipularte. Filipenses 2:1 también nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Como iglesia estamos llamados a vivir en esa comunión, en esa unidad, en ese consuelo. ¿Sí? También en Juan 16:33 dice, bueno, hoy lo leímos, ¿no? Lo que el Señor decía, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Y que Él, las cosas que nos habla y nos muestra en la palabra, es para que tengamos paz. Por eso necesitamos de su consolación, de su aliento. Cuando Jesús estaba por entregar su vida, Él les dijo a sus discípulos que Él no los iba a dejar solos, que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador. Justamente lo llama el Consolador. Esa palabra Consolador en griego es Parakletos o Parácletos, como quieran pronunciarlo, pero bueno, esa palabra en la palabra de Dios es traducida muchas veces Consolador. También es traducida como abogado. ¿Vieron cuando dice que Cristo es nuestro abogado? Esa es la misma palabra Parácletos. Es nuestro ayudador ante un tribunal. Es quien intercede por nosotros ante un tribunal. El experimentar nuestra unidad con Dios a través de ese Espíritu hace que ante las circunstancias reposemos en Él. Cuando somos conscientes de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos esa comunión con Él, esa conexión, y podemos ir a Él. Cuando queremos pelearla solos, estamos dejando de lado esa realidad espiritual en nosotros. Ahí en Juan 16:7 encontramos estos registros donde Jesús les prometía que iba a venir quien nos iba a consolar, a pesar de que Él ya dejaba de pisar esta tierra, pero iba al Padre y no los iba a dejar solos.
Dice Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hoy Jesús, una de las funciones que tiene, que lo hemos visto acá, estando a la diestra del Padre, es derramar Espíritu Santo sobre todos aquellos que lo confiesan como Señor en sus vidas y creen que Dios levantó de los muertos. O sea, cada vez que una persona confiesa a Jesús, dice, Señor, tú eres mi Señor, y creo que Dios te levantó de los muertos, Jesús derrama Espíritu Santo sobre esa persona. Se transforma en un hijo de Dios, tiene vida eterna, y cuando Cristo vuelva, vamos a estar siempre con Él. Esa es la promesa. En el 26 de Juan 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, en quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en Juan 14, 26, en Romanos 8, 26, acá nos habla directamente a la iglesia. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Sí, Dios sabe que hay debilidades en nosotros, por eso nos da su Espíritu, para que tengamos esa fortaleza espiritual para poder vencer toda situación adversa que puedas tener. Nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces hay circunstancias que no sabemos para dónde ir, pero dice acá, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu batalla de nuestro lado. Cuando hablamos en lenguas dice que es el dar gracias bien, ¿sí? A veces no sabemos qué pasa. Hay circunstancias espirituales que están a nuestro alrededor, que vienen conflictos. Ora en lenguas, ponete a orar en lenguas y vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar. Vas a ver cómo comienzan, que el hablar en lenguas es una de las operaciones del Espíritu en el creyente. Es una herramienta que tenemos, es una capacidad que Dios nos da para poder interceder espiritualmente. Entonces vimos, por un lado, la palabra de Dios, Jesús con su amor y su entrega, cómo nos consuela todo lo que Él logró entender y comprenderlo. Recibimos el Espíritu Santo, que es el Consolador, que hoy está en nosotros viviendo y que a través de Él, Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. Y otro aspecto que Dios también nos da nos hizo partícipes de una familia, la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios, de la iglesia de Cristo. Dentro de la familia de Dios es donde debemos encontrar consuelo y donde debemos dar consuelo. O sea, donde encontramos palabras que nos alientan, que nos esfuerzan de parte de los otros hermanos. Y también mi responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo es dar palabras de aliento y de consuelo. Vamos a ver algunos ejemplos de hombres que nos muestra la palabra de Dios, de cómo tenían esta capacidad de llevar aliento, de llevar una palabra de vida a los otros hermanos. En Hechos 15, 30 y 32 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía. Fueron enviados hermanos a visitar a otros creyentes. Y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Acá vemos cómo Pablo envió una carta a través de estos creyentes, y además estos creyentes, dice acá, eran profetas, traían profecías de parte de Dios, eran llevados por el Espíritu a profetizar, a traer palabras de vida. Cuando en la iglesia se profetiza, esas palabras tienen que edificar cuando vienen de Dios, cuando vienen a través del Espíritu. Son palabras que edifican al resto.
Y acá estas personas recibieron edificación por este corazón que tenían ellos de confortar, de consolar a los hermanos. En 2 Corintios 1:4 encontramos también este registro que dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Esta es una continuación del versículo que hoy les leí, donde decía que Dios es un Dios de toda consolación. Y dice: el cual nos consuela, Dios, en todas nuestras tribulaciones. O sea, nos da aliento, nos trae una palabra de ánimo, nos trae una palabra que guía nuestro corazón hacia una salida, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. O sea, una vez habiendo sido consolados, podemos ser una posibilidad para mi hermano, para el que está al lado mío, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O sea, que en la medida que yo recibo consolación de Dios, puedo también consolar a alguien que está pasando tal vez por una situación, una necesidad, cuando por ahí está abrumado por una circunstancia. Pero primero tengo que ser consolado por Dios. Si yo no me consuelo, si no tengo la consolación de Dios en mi corazón, difícilmente puedo ayudar a mi hermano. Si yo no tengo palabra de Dios en mi corazón, difícilmente puedo darle palabra de Dios. Si Cristo no habita en mí, difícilmente puedo darle palabra de Cristo a mi hermano. ¿Se dan cuenta cómo se mueve el Espíritu? ¿Cómo es la importancia del cuerpo de Cristo? ¿Cómo? Léelo. Exacto, sí. Sí, lo habíamos leído, creo. Lo habíamos leído. 2 Corintios 7 también nos habla, versículos 6 y 7, dice: pero Dios, que consuela a los humildes. ¿A quién consuela Dios? Aquel que se deja consolar. Ser humilde quiere decir: yo reconozco que Dios tiene las palabras que necesito para mi vida y no mis propias palabras. Un humilde no habla de condición de pobreza, sino humilde de corazón, de aceptar la voluntad de Dios. Dios consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito, dice. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Vemos cómo funciona el cuerpo de Cristo, trayendo palabra de edificación, palabra de vida. No, cuando en la iglesia se vive en carnalidad, no hay edificación. Pero cuando vivimos en el Espíritu, podemos consolar al hermano, podemos traer una palabra que edifique, a veces con un abrazo, a veces con un escuchar. A veces no hace falta hablar tanto, porque a veces somos muy propensos a hablar mucho y no escuchamos al hermano. A veces necesitamos escuchar más y el hermano necesita que lo escuchen más. Pero eso te lo va a mostrar el Espíritu cuando sos humilde, cuando estás en humildad. En Filemón 7 dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hablándole aquí por revelación a este hombre, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ven qué hermoso que es vivir en la comunión del cuerpo de Cristo, en el Espíritu. Cómo podemos ayudarnos a confortarnos, a sostenernos, a ayudarnos en los momentos difíciles. Pero se necesita ser humildes, porque si hay altivez, si hay oídos sordos, difícilmente yo pueda ser confortado, consolado, o el otro pueda ser consolado. La tarea de animar o consolar es un ministerio. Sí, es un ministerio. Es un ministerio que engrandece la obra de Dios. Si quieren llevar adelante un ministerio, este es un ministerio que todos estamos llamados a manifestar o evidenciar. El ser grandes consoladores, el ser grandes en traer palabra de vida, en traer palabra de aliento. Hermoso, ¿no?
Hermoso. Dios ha provisto los recursos necesarios para sostenernos en toda tribulación. Porque ¿saben qué? Dios sabía que después del pecado iba a venir tribulación. Se lo dijo a Adán, ¿no? Cuando le dice todas las consecuencias que iba a tener por el pecado. El pecado trae consecuencias. Y a veces no es que peques vos, sino que el mundo está bajo pecado. Porque el Dios de este mundo, Satanás, quiere que las personas vivan en pecado. Y a veces llega a nuestra vida no porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque vivimos en un mundo caído. Además de que el pecado aún mora en nosotros, porque no hemos sido redimidos. La redención total será cuando Cristo vuelva. Y a veces podemos pifiarle, podemos equivocarnos, ¿sí? Pero también tenemos la posibilidad de rápidamente volver al camino, volver a pedir perdón y volver a reconciliarnos con Dios. Decimos entonces que Dios ha provisto los recursos necesarios para sostenernos en toda tribulación. La clave está en mantenernos enfocados en los propósitos de Dios, en su palabra, en la obra redentora de Cristo, en tener comunión en el Espíritu, en vivir la comunión del cuerpo de Cristo, en ayudarnos a crecer en esa comunión. Porque todos necesitamos ayudar. En algún momento podemos flaquear, en algún momento podemos venir con las pálidas. Pero ahí está el amor de Cristo en cada uno de mis hermanos que me van a ayudar a salir de esa manera de ver la vida, a ponerme en un lugar de victoria, sabiendo que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y otra de las grandes cosas que vemos en la palabra de Dios, que nos tiene que alentar y sostener en cada situación, es la esperanza del retorno de Cristo, lo que hoy hablábamos. Saber que Cristo viene por cada uno de nosotros, los que hemos confesado a Jesús como Señor en nuestra vida y creído que Dios lo ha levantado de los muertos. Conformamos la iglesia de Cristo. Y Cristo viene a buscar a su iglesia para nunca más separarnos de Él y vivir en esa era eterna, en esa era venidera que está declarada en la palabra de Dios, esa vida futura donde estaremos siempre con Cristo y con Dios. Dice en Efesios 6:10. Primero vamos a ir a 1 de Pedro 5:8. 5:8 al 10. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aflicciones. ¿Cómo te devora él? Con las aflicciones, con situaciones, con circunstancias. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que lo que te pasa a vos, no te pasa a vos porque sos una mala persona. Hay un diablo que está trayéndote aflicción a vos, aflicción a aquel, aflicción al otro. Pero hay una salida, que vos estés firme en la fe. Se van cumpliendo los hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, y esto es lo grandioso, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Estamos llamados a gloria eterna en Jesucristo. Esto que yo les decía, de vivir esa eternidad con Dios. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Aflicciones vas a tener, vas a pasar por aflicciones, pero no te quedes ahí. Dios tiene las herramientas, ha dado los elementos espirituales para perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Lo que dice acá. Y en Efesios 6:10, ahora sí, versículo predilecto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en el poder de su fuerza donde tenemos que fortalecernos cada día, buscándolo a Él. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las primeras acechanzas del diablo vienen con conversaciones, con palabras, con pensamientos, palabras que recibimos de otros o pensamientos nuestros que maquinamos nosotros.
Y después eso se transforma en realidad. Se transforma en enfermedad, se transforma en depresión, se transforma en montones de cosas que nos afligen. Pero para eso, para poder revertir eso, tenemos que vestirnos, dice, con toda la armadura de Dios, que son parte de estas cosas que estamos viendo, para poder nosotros, como dice, estar firmes. Queridos hermanos, quería traerles este mensaje sabiendo que la consolación para nuestras vidas, el consuelo para cada situación de nuestras vidas están en Dios. No están en ninguna otra cosa, sino en Dios. Si no lo dejamos a Él realmente, si dejamos que Él obre en nuestra vida, vamos a poder superar cualquier aflicción, cualquier situación, porque Él desea librarnos de todo mal. Yo, Padre, quiero darte gracias en esta mañana porque tengamos la sabiduría, tengamos la lucidez espiritual de que en cada circunstancia de nuestra vida podamos ir a ti, podamos acudir a tu palabra, podamos acudir a nuestro Señor Jesucristo, podamos permitir al Espíritu que active en nosotros de tu poder y tu sabiduría, podamos buscar el consuelo, el aliento en el cuerpo de Cristo, donde seguramente va a haber hermanos que van a poder traerme una palabra de vida cuando yo no puedo ver, cuando no puedo entender qué está pasando. Que tengamos esa sabiduría y no nos dejemos robar por el diablo a lugares de sufrimiento, de dolor, de permanecer en angustia en nuestra vida. Que tengamos la sabiduría para, como David nos mostraba ahí en los Salmos, que estando en aflicción, Él te clamaba a ti, Padre amado, para que tu palabra sea una realidad en nosotros. Esa palabra de aliento, de exhortación, de consolación, nos lleve a un lugar más elevado, a ese lugar donde vos nos ves, donde querés que estemos permanentemente allí y que Cristo manifestó para que nosotros tomemos ejemplo de Él. Te damos gracias en esta mañana por bendecir nuestras vidas, porque esta palabra que has traído sea palabra que realmente fortalezca nuestros corazones para poder cada día brillar como luminares a pesar de circunstancias y adversidades que podamos estar evidenciando o rodeándonos. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. No lo comprendo que aún